El tema a tratar esta semana es la arquitectura hidráulica de las plantas vasculares terrestres. Pero para poder ahondar más en el tema, debemos tener previamente unos conceptos claros. Las plantas vasculares terrestres poseen un transporte de agua pasivo, es decir, sin gasto de energía. Dicho transporte está determinado por la transpiración o pérdida de agua a través de las hojas. El transporte de agua se da en dirección tanto axial como radial, por medio de la red de conductos que están constituidos por células especializadas, conocidas como elementos traqueales. Estos elementos se clasifican en elementos vaso y traqueidas. Estas células forman parte del xilema, que es un tejido especializado para la conducción. Cabe señalar que la solución acuosa que transporta el xilema no solo contiene agua, también contiene hormonas, proteínas, minerales y en pequeñas cantidades nutrientes. La capacidad para transportar el agua va a determinar la eficacia de muchos procesos internos que realizan las plantas y también contribuye al conocimiento de la fisiología de las comunidades vegetales. Ahora se presentará una pequeña reseña histórica de las relaciones hídricas y la arquitectura hídrica. La primera publicación referida al tema se remonta al siglo XVI. Andrea Cesalpino afirmó que las raíces absorbían materiales nutritivos del suelo y ascendían por la planta a través de las venas. Denominó a la fuerza absorbente como calor vital. En el siglo XVII, Marcello Malpighi describió los vasos del xilema e hizo una analogía con el sistema respiratorio en artrópodos. Complementando esta idea, Grew sugirió que los vasos transportaban una savia. En 1727, Stephen Hales describió los mecanismos de absorción y flujo radial del agua, la interconexión lateral de los vasos y la entrada del aire. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se propuso la idea de la presencia de burbujas de aire en el xilema. Estas burbujas formaban una cadena que producía el transporte. Pero las dos publicaciones que contribuyeron a realizar los mayores avances fueron hechas tanto por Dixon y Zimmerman. La primera explica cómo la presión positiva de las raíces se relaciona con la cohesión del agua y cómo se da el transporte de la misma. La segunda otorga una descripción anatómica funcional del fenómeno del ascenso del agua en las plantas basándose en teorías tanto biológicas como físicas. En un contexto más propio, como países hispanohablantes, el desarrollo de este tema es más reciente. Martínez, Villalta
y Piñol mencionan el estrés hídrico dentro del transporte del agua. Ahora pasaremos a hablar qué es la arquitectura hidráulica. Se define como la estructura del sistema conductor de agua usado por las plantas para distribuirlas a través del sistema raíz, tallo, hoja que todos conocemos. De acuerdo con Creuset, Bouchard y Ameglio, la arquitectura hidráulica integra la teoría de la cohesión, tensión, del ascenso del agua y la ley de Ohm, considerando esta última como una analogía eléctrica que trata de flujo de electrones a través de circuitos eléctricos para modelar la transferencia del agua en el continuo suelo planta-atmósfera. Luego, la arquitectura hidráulica también incluye características del sistema conductor como la longitud, el diámetro de sus células y vasos. También decimos que el triple compromiso de la anatomía del xilema basado en la división de las funciones de este tejido transporta de agua, transporte mecánico, almacenamiento de sustancias, explica la evolución del sistema conductor en términos de diferentes soluciones adaptativas a problemas de estructura y función. Por tanto, hay un compromiso entre la eficiencia y seguridad del transporte del agua, el cual considera que la eficiencia en la conducción de agua es inversamente proporcional a la resistencia mecánica y a la difusión por bloqueo del lumen celular o embolismo. Sin embargo, dada la variabilidad de los caracteres anatómicos del tejido conductor del agua en las plantas, es posible que no siempre exista una relación negativa entre la eficiencia y la seguridad en el transporte del agua a través de los elementos traqueales. Gleason en el 2016 analizaron este compromiso del xilema en 335 especies de angiospermas y no registraron especies donde este tejido fuera eficiente y seguro contra el embolismo, como lo propuso Bass en 2004. Sin embargo, sí registraron especies con xilema poco eficiente y vulnerable al embolismo. De acuerdo con Gleason, en 2016 el compromiso entre seguridad y eficiencia del xilema no siempre se cumple y su relación puede deberse a la especialización del sistema conductor del agua en función del hábitat y el hábito de las plantas. Como último, veremos que la arquitectura hidráulica se puede estudiar mediante el análisis de la estructura del tejido vascular o considerando a la planta como un sistema hidráulico tal cual. En el primer caso se analiza la anatomía del xilema, su estructura tridimensional y las características morfométricas de sus células. En el segundo se estudian los elementos básicos de los sistemas hidráulicos como la fuerza motriz, los conductos, reservorios y sistemas de regulación. Y eso es todo respecto a la parte de arquitectura hidráulica. Gracias. Continuando con la exposición, hablemos sobre cómo asciende el agua en las plantas, exactamente ahondando en la teoría de la cohesión-tensión. Esta teoría establece que el ascenso del agua a través de los elementos traqueales ocurre bajo tensión. Esto permite explicar el ascenso del agua en el interior de las plantas a grandes alturas. Recordemos que esta teoría fue propuesta en el año 1895 por Dickson y Joly. La cohesión intermolecular del agua líquida y su adhesión a las paredes de los elementos traqueales permiten esta tensión. La teoría de la cohesión-tensión es la más aceptada para explicar el ascenso del agua en el sistema raíz, tallo y hoja. Poco después de su publicación, se realizaron estudios que confirmaron la presencia de la tensión en el agua dentro de los elementos traqueales. La evaporación es la fuerza motriz que ocasiona el ascenso del agua. Esta provoca la transpiración en el mesófilo, tejido que se localiza entre la epidermis del haz y el embés de las hojas, excluyendo los haces vasculares en la región de interfase del agua líquida a vapor. La tensión en las columnas de agua hace que ésta ascienda desde las raíces hasta las hojas, al mismo tiempo que se reduce la energía potencial del agua en los elementos traqueales de las raíces entrando por difusión. Dentro de ellas, el agua se mueve a través del apoplasto.
espacios extracelulares y paredes, y el simplasto, que incluye a las membranas celulares, sus interconexiones y al citoplasma. Para el ascenso continuo del agua es necesario que se cumplan las siguientes condiciones. La cohesión de las moléculas de agua debe soportar la tensión. Las columnas de agua dentro de las células conductoras deben ser continuas. Y la diferencia de presión entre las raíces y hojas debe ser suficiente para elevar el líquido a través de toda la altura de la columna. También es importante mencionar que se introdujo a la teoría de la cohesión-tensión el efecto de las sustancias que alteran la tensión superficial del agua, también llamado surfactantes, que fluye por los elementos traqueales y hacen posible su ascenso bajo tensión, aunque haya burbujas en el sistema. Las burbujas cubiertas de sustancias surfactantes en el xilema son más estables que las contenidas en agua pura. Por tanto, estas evitan que las burbujas se expandan y ocupen todo el lumen celular de los elementos traqueales. Los surfactantes son proteínas y fosfolípidos que se encuentran inmersos en el agua del xilema y permiten explicar el ascenso de la misma de acuerdo con la teoría de la cohesión-tensión. Algunos autores argumentan que esta teoría tiene limitaciones y otros han propuesto teorías alternativas. Sin embargo, los argumentos en contra de la cohesión-tensión son inválidos y las teorías alternativas no se han aceptado. Ahora hablemos sobre la analogía de la ley de Ohm con el flujo hídrico. La ley de Ohm fue creada en 1827 por el físico alemán Georg Simon Ohm. Esta ley establece que la diferencia de potenciales entre los extremos de un material conductor es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el mismo. Honert, en 1948, propuso que el flujo de agua es semejante al flujo de electrones a través de un circuito eléctrico. En esta analogía, el flujo del agua también está determinado por la transpiración de las hojas, que produce una diferencia de potenciales hídricos entre el suelo y la superficie foliar. Al considerar la analogía de la ley de Ohm, la arquitectura hidráulica del tallo y la hoja se pueden analizar como un diagrama de resistencias. De este modo, la resistencia al flujo del agua que ofrece cada elemento hidráulico está en función de la diferencia de presiones que induce dicho flujo a través del elemento traqueal y del flujo resultante. La relación que guardan estas variables se expresa con la siguiente ecuación. La resistencia al flujo es igual a la diferencia de presiones sobre el flujo resultante. La resistencia al flujo del agua está determinada dentro de la planta. La resistencia puede ser vascular e involucrar a las membranas de las punteaduras y las placas de perforación, o no vascular, como el movimiento del agua sobre la superficie de las raíces hasta el xilema. ¿Qué tal, chicos? Les deseamos unas felices fiestas patrias. Y en esta oportunidad, a mí me tocó hablar sobre las características cualitativas de la arquitectura hidráulica. Entre ellas, tenemos la integración, que implica que el sistema vascular de las plantas forma una red que conecta la raíz con una o más ramas. También tenemos la compartimentación, que nos dice que el sistema conductor del agua está formado por muchas unidades de conducción que se conectan entre sí a través de punteaduras y las placas de perforación. También tenemos, por último, la de redundancia, que nos dice que en cualquier eje, ya sea radial o axial, y órgano de las plantas están presentes e interconectados varios elementos conductores del xilema. Ahora pasaremos a hablar de las características cualitativas de la arquitectura hidráulica. El agua
en el interior de las plantas fluye a favor de un gradiente de presiones negativas o potenciales hídricos. El potencial hídrico, representado por el símbolo, expresa la energía libre del agua por unidad de volumen. El potencial hídrico se calcula con la ecuación que se muestra en la pantalla, donde el primero es el potencial osmótico, el potencial mátrico, el potencial de presión y el gravitacional respectivamente. Entre otras técnicas, el potencial hídrico se puede determinar con una cámara de presión o con un ciclómetro de termopar, según Kirkham en 2005. El primer método fue introducido por Schrader, Hamel, Brothers y Hemingway en 1965 y es más utilizado para expresar el estado de hidratación de una planta. Los psicómetros de termopar determinan el potencial hídrico al registrar la humedad relativa a través de la presión de vapor en una cámara pequeña, usando técnicas psicométricas donde se compara la humedad relativa entre un bulbo húmedo y otro seco. Mi compañero seguirá con la exposición de las PPTs. Gracias. El flujo de agua en las plantas es proporcional a la diferencia de potenciales hídricos a través de la estructura que presentan resistencia a dichos flujos, como las membranas de las punteaduras y los rebordes de las punteaduras aeroladas o de las placas de perforación. Thier y Zimmermann consideran que el flujo del agua a través de un elemento traqueal es similar al de un tubo capilar. La tasa de flujo de agua a través de este tubo es proporcional al gradiente de presión aplicada y a la conductividad hidráulica. Esta última es la capacidad de un conducto para permitir el flujo de agua por unidad del área, transversal a la dirección del mismo. La conductividad se obtiene con la ecuación de Hagen-Boxwell. A continuación podemos verlo en pantalla, dicha ecuación. Spirrit, Donnelly y Thier desarrollaron un método experimental para determinar la conductividad hidráulica y el envolvismo por presencia del aire en el xilema de un segmento de tallo al registrar la tasa del flujo de agua a través de este por unidad de tiempo. La conductividad hidráulica es el cociente entre la tasa de flujo del agua y de la gradiente de presión, calculado como la ecuación que vemos a continuación. Cuando aumenta la tensión del agua en las células conductoras del xilema ocurre cavitación, fenómeno físico que implica la formación de burbujas por cambios en la presión o en la temperatura de los líquidos. En este caso se trata del cambio súbito de agua líquida a vapor dentro de los elementos traqueales. Conforme se retira el agua del conducto que ha cavitado, el vapor se expande hasta ocupar todo el interior de la célula e interrumpir el flujo del agua y se produce embolismo. Zimmermann, en 1983, propuso 4 posibles mecanismos que inducen la cavitación. Siembra de burbujas por medio de una fisura hidrofóbica, nucleación homogénea y falla de adherencia hidrofóbica. Hack, Sperry, Bogman, Davis y N.C. Kullock en 2001 desarrollaron el índice de colapso, también denominada como IC, que permite evaluar la resistencia de los elementos traqueales a la implosión por la tensión asociada con el ascenso del agua. Proponen que la resistencia del embolismo por cavitación, el refuerzo de las paredes de los elementos traqueales y la densidad de la madera están relacionadas. Argumentan que al aumentar la densidad es mayor la resistencia a la cavitación y se mantiene un intervalo de presiones negativas, donde no ocurre el colapso de las células conductoras. Según estos autores, la resistencia de los elementos traqueales al colapso está en función del grosor de sus paredes y su diámetro promedio. El IC se calcula con la fórmula siguiente.
Ahora hablaremos sobre la resistencia a la cavitación. Esta indica la respuesta de las plantas al estrés hídrico y determina el límite de la presión negativa que se desarrolla en el xilemo. También expresa la tensión que tolera una columna de agua antes de cavitar. Esta se determina mediante la elaboración de una curva de vulnerabilidad, que indica la relación entre la disminución de la conductividad hidráulica del xilema y su potencial hídrico correspondiente. Existen diferentes métodos para obtener los datos del potencial hídrico y de la pérdida porcentual de la conductividad hidráulica necesarios para la construcción de las curvas de vulnerabilidad. Y tenemos como uno de ellos a la deshidratación, donde se deshidratan ramas de una planta para producir presiones progresivamente más negativas en los elementos traqueales, con la correspondiente pérdida de conductividad hidráulica. La curva aquí se construye con los valores de la conductividad y la presión en múltiples segmentos de las ramas, conforme éstas se van deshidratando. Otro método para generar la curva de vulnerabilidad es el de inyección del aire. En esta técnica se considera que la presión necesaria para introducir el aire dentro de las células conductoras funcionales es equivalente y opuesta a la presión necesaria para causar cavitación. En este caso, se asume que la cavitación ocurre por siembra de burbujas. Y pues por último, tenemos a otros dos métodos, que son la gravitacional y el spin método. En ambos se aplica una fuerza centrífuga a segmentos de tallo, donde se induce tensión en el agua que provoca cavitación por medio de máquinas centrífugas especiales. También se han empleado diferentes modelos para describir las curvas de vulnerabilidad. Dentro de los más utilizados son el exponencial sigmoidal y el de Weibull. La primera está definida por la siguiente ecuación, donde PLC es la pérdida porcentual de conductividad hidráulica a un determinado potencial hídrico. Alfa determina la pendiente de la curva y el intervalo de potenciales hídricos a los cuales se pierde la conductividad. 100 representa la pérdida máxima de conductividad y B el coeficiente que determina la posición de la curva en el eje X. Y expresa el potencial hídrico correspondiente al 50% de la pérdida porcentual de conductividad hidráulica, así como lo señala aquí. La segunda está definida por la siguiente ecuación, donde H es el porcentaje de máxima conductividad a determinados valores del potencial hídrico. Alfa estima la conductividad máxima, tita es el potencial hídrico al cual alfa se reduce a 0.37 y delta define la forma de la curva. De las curvas de vulnerabilidad se obtiene el P50 y la presión media de cavitación, con sus siglas PMC, según Hackett en el año 2006. Esta última calcula con la siguiente ecuación, donde P sub 0 es la presión inicial, P sub n es la presión final y Q sub tot es la conductividad hidráulica total. Es común inferir que las plantas herbáceas son menos resistentes a la cavitación que las leñosas, debido a que los valores de P50 son menos negativos. Además, que las raíces de las hierbas como Poaceae ejercen presiones positivas. Esto implica que el potencial hídrico de las plantas herbáceas al mediodía es más negativo que su P50 y significa que estas plantas tienen células conductoras vulnerables a la cavitación. Lenz y otros más en el año 2016 estudiaron a 44 especies de angiospermas herbáceas. Observaron en esto que el 94% de los valores de P50 se traslapan con los obtenidos en otros estudios, correspondientes a 301 especies de angiospermas leñosas. El intervalo amplio de estos valores va de menos 0.5 a menos 7.5. En las plantas herbáceas indica que no son tan vulnerables a la cavitación y que tienen una capacidad similar a los árboles para resistir potenciales hídricos muy negativos. Los
Los parámetros fisiológicos, como la conductividad del xilema y la resistencia de este a la cavitación, dependen de las características de sus células conductoras, la estructura de las punteaduras y de la composición química de la solución acuosa que fluye a través de ella. El diámetro y el número de elementos conductores por unidad de área están relacionados con la eficiencia de la conductividad hidráulica, el soporte mecánico y con la resistencia del xilema a la cavitación. Las plantas que son más resistentes a la cavitación generalmente tienen elementos conductores de menor longitud, índices de vulnerabilidad y mesomorfia más bajos, paredes de los elementos traqueales más gruesas y mayor resistencia al colapso. En cambio, las de ambientes séricos tienen más vasos, agrupados en mayor número y rodeados por fibras comparadas con aquellos más vulnerables a la cavitación. Lenz y otros más evaluaron la importancia de la estructura de las punteaduras, como el grosor de su membrana, porosidad y la profundidad de su cámara en relación con la resistencia a la cavitación. Mostraron que en 5 especies de Acer, la estructura de las punteaduras tiene mayor influencia en la PMC. Las especies estudiadas más resistentes a la cavitación tienen cámaras de las punteaduras menos profundas, punteaduras con membranas más gruesas y poros más pequeños que las especies más vulnerables. Registraron así que las especies con una PMC más negativa tienen un área menor de pared celular, ocupada por punteaduras, y en general en estas especies el diámetro de los vasos no se relaciona con la PMC. Las especies de Acer menos resistentes a la cavitación tienen una conductividad específica, inicial, mayor que aquellas con una PMC más negativa. Por lo tanto, la resistencia a la cavitación es mayor y el xilema presenta menor conductividad específica. Las membranas de las punteaduras son paredes celulares primarias modificadas. Están constituidas de microfibrillas de celulosa embebidas en una matriz gelatinosa, conformadas por hemicelulosa, enzimas y pectinas hidratadas. Estas pectinas se encuentran en las membranas de las punteaduras intervasculares y son particularmente comunes en las punteaduras aeroladas. El calcio que se les une afecta a la elasticidad de la pared celular. Por tanto, es posible que se relacione con el proceso de cavitación por siembra de burbujas y con la resistencia a la misma. El flujo de agua a través de las membranas de las punteaduras ocurre debido a una pequeña diferencia de presiones a través de ellas. Durante este flujo, las membranas están relajadas. Por último, la variación en la conductividad hidráulica, como consecuencia de la composición iónica del agua, se conoce como efecto iónico y sirve para regular el flujo hídrico a través de los elementos traqueales. La hipótesis original establece que los cambios en el volumen de la matriz de pectinas en las membranas de las punteaduras son responsables de las modificaciones del tamaño de los poros de estas. El efecto iónico se relaciona con diversas funciones de las plantas, entre ellas la evasión al estrés hídrico, por medio de la regulación de la conductividad y la compensación de la pérdida de la misma por cavitación. Bien, ahora hablaremos sobre la arquitectura hidráulica de la hoja. Primero sobre la conductancia de la hoja, que es el KL, que es la medida de la eficiencia del transporte de agua a través de esta, y es inversa a la resistencia. El KL es la relación entre la diferencia de potenciales hídricos con la tasa de flujo del agua a través del peciolo, las nevaduras y el parénquima. La conductancia de la hoja se calcula con la ecuación KL es igual a FL sobre la variación del depsil. El KL influye en el transporte de agua a través de toda la planta, pues la resistencia de los estomas a la difusión de vapor hacia la atmósfera generalmente es mayor que la resistencia al flujo del agua en la planta. En este sentido, el proceso de difusión determina la tasa de transpiración que depende de la conductancia estomática y de la capa límite.
se expresa en milimol sobre metros cuadrados por segundo. También depende de la diferencia de presión de vapor entre la hoja y la atmósfera. En las dicotiledóneas, el agua se mueve desde los elementos traqueales del tallo hacia el peciolo o hacia la vaina foliar en las monocotiledóneas, y de aquí a las nervaduras primarias. El flujo continúa al tejido circundante o a las nervaduras secundarias. La mayor parte del volumen del agua que se transpira proviene de las nervaduras secundarias. Por tanto, los dos tipos de venas funcionan en serie para el transporte del agua. Los patrones de venación son muy diversos entre especies y grandes grupos de plantas, así que varían su disposición y número de órdenes de venación, así como también el tamaño y la forma de los elementos traqueales de las nervaduras, pues estas caracterizan o determinan la distribución del agua a través de la hoja. Una vez que el agua sale del xilema, se mueve hacia las células de la vaina del haz vascular con la participación de las acuaporinas. Fluyen a través del protoplasto de estas células y se transfieren al mesófilo. Las células del parénquima esponjoso tienen mayor área de contacto y son las más eficientes en la conducción. Después, el agua se transporta hacia la epidermis por medio de las extensiones de la vaina de los haces. Si no están presentes, el agua se desplaza a través del mesófilo, por medio de los apoplastos o el simplasto. Hay que resaltar que la evaporización del agua ocurre principalmente en el mesófilo de las hojas. Y ahora las conclusiones. La primera es que hace falta el estudio de plantas herbáceas, principalmente de las monocotiledóneas, pues solo se ha hecho un estudio de las arquitecturas hidráulicas de las plantas leñosas. Y la segunda es que el cambio climático está afectando la estabilidad del ecosistema, donde están sometidos a regímenes hídricos y cambiantes, que esto puede afectar la productividad y la supervivencia de las plantas. Hasta aquí acaba la exposición de esta semana. Los esperamos para un próximo video. Y para todos los que aman al Perú con el corazón, el Grupo 2 les desea un feliz 28 de julio y unas felices fiestas patrias. Cuando despierta mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Es que tú eres grande, lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. No lo vean. ¡Allá!